Hay una frase muy famosa que he oído de mucha gente, sobre todo de uno de mis creadores de contenido favoritos, y es: la realidad supera la ficción, y es realmente verdad. Por ejemplo, muchas ideas que hoy vemos en las películas, las series y esas cosas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces transcurrieron de otra forma, obviamente más realista y todo eso, en la vida real. Y esta es técnicamente lo que les traigo hoy, porque hubieron muchas series animadas y películas de este estilo que debutaron primero en la realidad para que luego fueran adaptadas al formato animado. Ya ha sido de una manera menos fantasiosa, pero ya saben, todo era para formar las bases de lo que vendría después. Así que hoy voy a mostrarles 6 animaciones y cómics que fueron basados en hechos reales. Personalmente esta película no me llamó la atención al principio, de pequeño. Sin embargo ahora, bueno, tal vez no tanto, sino ya poquito tiempo después, sí, y pude notar lo evidente. De hecho, hasta mis padres me lo explicaron y hasta la propia escuela me dejó claro en qué época se basaba. Y fue como tal el caso de Pocahontas, pues es claro completamente que está basado en la época de la colonización inglesa en el año 1607, donde el capitán John Smith se traslada junto al gobernador Ratcliffe y otros soldados británicos a una expedición en busca de oro, de esta forma llegando a Virginia Smith, donde se enamora de Pocahontas, la hija de un jefe indio, de la cual consigue tener paz y armonía de alguna forma entre ambas culturas. Sin embargo, bien sabemos de que buena parte de esta historia está muy romantizada para que al menos los niños la pudieran ver en su momento, porque si nos vamos a los hechos reales, esta historia es demasiado turbia, sobre todo juzgando cuál era la edad de Pocahontas en ese momento. Y para que no tener que decírselos yo y que no me bajen el video, les desafío a que ustedes mismos lo busquen por su propia cuenta, pero ya ven a qué quiero llegar. Pocahontas, como bien sabemos y como es obvio, está basado en la colonización que sufrió el continente en esa época. Creo que todos, gracias a las películas, al MCU u otro medio, yo personalmente lo conocía desde hace mucho antes del MCU. Capitán América creo que está en la memoria de todos, pero al menos yo tengo la fortuna de conocerlo desde mucho antes que las películas se mencionaran. Pero en fin, Capitán América, como bien sabemos, Capitán América ahora es uno de los héroes más conocidos de Marvel. Sin embargo, como bien sabemos y según nos cuenta su historia y todo lo que conlleva, está basado en un hecho real que es uno de los más catastróficos que la humanidad atravesó, como fue la Segunda Guerra Mundial. Pues este fue el único sobreviviente de una serie de héroes creado para promover el espíritu americano en esta guerra. De esta forma combatió a cráneo rojo hasta quedar congelado hasta nuestros días. Pero como bien sabemos, Capitán América subsistió en un contexto de un conflicto que la humanidad pasó realmente. Por lo tanto, en eso se basa su historia. No como tal él está basado en algo, hasta donde yo sé, pero sin embargo el contexto en el que él vivió, todo donde se desarrolla su origen e incluso su primera película, está quedando claro de que vivió en la Segunda Guerra Mundial y por eso se queda con este puesto. En este puesto vamos a hablar de una película animada que muchos aficionados del anime conocemos y ubicarán, entre ellos yo. Y como consejo, si querés verla, te recomiendo un par de cosas. Si estás pasando por alguna pérdida o algo por el estilo, o sos una persona demasiado sensible, no te la recomiendo de todo corazón, pues realmente es muy fuerte, y sobre todo si tienes algo que ver con el tema de la guerra, en el sentido que te afecta mucho, no te hace sentir cómodo y esas cosas. Pero, en fin,
Vamos, creo que a todos les va a sonar este nombre: La tumba de las luciérnagas. Una película de culto entre los aficionados del anime, y que realmente es una de las películas más devastadoras que muchos podrán ver en mucho tiempo, e incluso en toda su vida. Pero bueno, la historia nos pone en la piel de Seita y Setsuko, dos niños que quedan huérfanos tras la Segunda Guerra Mundial, hecho en el cual está basada la película. Es el mismo hecho que vivió Capitán América, pero contado desde otra perspectiva, en la piel de otras personas y obviamente desde otro lugar del mundo. Estos se quedan a vivir con su deleznable tía, que les voy a decir es uno de los personajes más despreciables que van a poder conocer en toda la ficción. Además de que los padres de estos niños, como sabemos, murieron en un ataque de Estados Unidos a la ciudad de Kobe, en Japón. Y esta forma es como inicia el camino de estos dos niños por seguir y sobrevivir. Y créanme, esta película es cada vez más dura por cada escena que va pasando. Creo que las escenas más duras, sin hacer tanto spoiler, son la escena de la bomba y sobre todo ese final. La inmigración es un tema bastante complicado y realmente no es para menos. Y a la vez, últimamente se está hablando mucho de Argentina, pero esos son detalles. Ahora, ¿qué tienen que ver esas dos cosas con el puesto número 3? Bueno, es sencillo. Vamos a hablar un poco de Marco. Creo que muchos van a ubicar esa serie. Marco, de los Apeninos a los Andes. Y vamos a hacer un breve paréntesis. Como tal es una breve de ficción incluido por Edmundo Amicis en la novela Corazón, publicada en 1886. Y esta es una de las miles de adaptaciones que esta historia recibió, creo que siendo la más conocida, el anime que se estrenó en el siglo pasado. La historia nos narra la historia del pequeño Marco Rossi, un niño de 13 años que tras que su familia pierda contacto con su madre, que fue a Argentina como inmigrante, él decide ir para allá a buscarla. De esta forma, iniciando toda una travesía por el país sudamericano hasta dar con ella. Y como consejo, chicos, realmente se los recomiendo bastante. Es una historia muy bonita y emotiva, juzgando que ocurre en dos naciones a las cuales yo les tengo cariño. Pero bueno, en fin, ¿en qué acontecimiento histórico se basa esta historia? Bien, con lo que les dije todo, valga la redundancia. Estaba ocurriendo una época en la cual, durante el siglo XIX y el siglo XX a principios, estaba ocurriendo una gran ola de inmigración italiana hasta ese país, de tal forma que esto fue, como posiblemente podamos decir, una de las miles de historias de inmigración que se llevaron a cabo. Creo que para mí esta es la historia más impresionante de todas, de un evento real que luego fue de alguna forma adaptada a un formato de ficción. Como bien saben, X-Men está basado completamente en una época muy complicada que Estados Unidos durante los 60 vivió, encabezado por el Dr. Martin Luther King Jr., un abogado pacifista y un pastor de la Iglesia Bautista, que fue una de las figuras más sobresalientes del siglo XX, con el cual se hizo muy famoso por lo ya mencionado, combatir a la segregación racial. Y bueno, creo que este discurso les va a sonar, y es I Have a Dream. Por el otro lado, estaba también otro señor, que más que todo era un líder musulmán, y se llamaba Malcolm X, o Malcolm X, como les guste más llamarle. Y quería prácticamente lo mismo, pero de una forma un poco más asertiva. Y bueno, ya entienden a qué quiero llegar. De hecho, fue muy famosa su frase, que a la vez que Martin Luther King Jr. decía, tengo un sueño, él decía, by any means necessary. O sea,
por cualquier método necesario. De esta forma, ¿qué tiene que ver todo este acontecimiento histórico en Estados Unidos con lo que pasó en los cómics? Bueno, años después, Jack Kirby y Stan Lee vendrían y crearían a los X-Men. Y como bien saben, el profesor Charles Xavier era una clara referencia a lo que fue Martin Luther King Jr., porque bien sabemos que él quiere pacíficamente que los mutantes sean aceptados. Y por otro lado, Magneto quiere segregar a la raza humana y técnicamente a la fuerza aceptar a los mutantes. De estas formas se combaten las dos visiones del mundo, mismo objetivo, pero distinto método, y que muchos son cuestionables. De hecho, el cómic El sueño de Xavier es una adaptación ficcional de la filosofía de Martin Luther King, la cual puso de manifiesto en el memorable discurso I Have a Dream. Y por el otro lado, Malcolm X, con el personaje de Magneto, las connotaciones violentas saltan a la vista de cualquiera que conozca la historia del siglo XX, y además, al final de una de las películas de X-Men, dice su memorable frase. Además de todo, este parece casi un homenaje a un viejo video de uno de mis creadores de contenido favorito, y quien me vaya a escuchar y escuche la melodía que ahora estaba escuchando, va a saber quién. Pero técnicamente, más allá de eso, esta fue la razón por la cual yo me decidí al hacer este video, y es como tal un acontecimiento muy trágico, y que aún 50 años después, el pueblo de Minamata no lo olvida. Este cómic fue hecho más que todo por Sean Michael Wilson y Akiko Shimojima, y es llamada The Minamata Story, An Echo Tragedy. Y no solamente eso, vamos a dejar claro, muchos mangakas en Japón se inspiraron en este atroz hecho para un montón de historias, que seguramente cuando me escuchen, muchas de ellas les va a venir a la cabeza. Todo comenzó con una de las corporaciones más letales y detestables del mundo, Chiso. Quiero aclarar algo. Yo estoy completamente a favor de cuidar el planeta. Lo que no estoy a favor es técnicamente de volver esto un alarmismo y llevar todo esto al extremo. Todos los que me siguen por privado saben completamente mis opiniones al respecto. Sin embargo, yo siempre me he mantenido firme. El planeta es importante, pero no hay que ir a los extremos. Pero este es uno de los momentos que me hace recalibrar un poquito más mi postura. Esta gente se dedicaba a hacer ácido etílico, butanol y amoníaco, todos los materiales para crear combustibles, armas e incluso armas de guerra, como por ejemplo podrían ser los explosivos, las bombas, etc. Y de manera muy irresponsable, deleznable, que a cualquiera le haría cantar rabia, vertían esto en el lago de Minamata, de tal forma que todos los peces se contaminaron y toda la vida marina murió. Y demás está decir que contaminaron el agua, por supuesto. Y como todos sabemos, el pescado en Japón es uno de los alimentos más esenciales que hay. ¿Y qué causaron? 100 muertes los primeros días. Sin embargo, ocasionaron un estado completamente alarmante, porque muchos cayeron infectados, mujeres embarazadas tuvieron a sus hijos con deformidades, y son muy famosas estas fotografías, que voy a mostrarte las más leves, porque si pusiera todo lo que hay, no creo que me dejen poner el video. Pero técnicamente este fue uno de los desastres más horribles que Japón experimentó, al punto tal de que Chiso hoy está mal vista, y con mucha razón, en la cultura japonesa. Y por ende, quizá este no sea el trabajo más conocido basado en un lastre como este, pero es uno de los más referenciados, al punto tal que ya no solamente está esta historieta, otros mangakas también se inspiraron para crear esto,
Y además, no solo eso, otros grupos musicales incluso, como bien podría ser Dead Kennedy, In God We Trust Inc., hace referencia a este desastre en el coro. Incluso la canción The Disease of Dancing Cats de la banda Bush en el álbum La Ciencia de las Cosas hace referencia a este desastre. Por ende, no solamente es el desastre, por así decirlo, más cercano que podría pasar por la irresponsabilidad de alguien, y uno de los desastres más terribles que Japón experimentó en su historia, sino también uno de los más referenciados en la cultura popular. Bueno muchachos, y hasta aquí el video de hoy. Realmente apreciaría mucho que me apoyaran en mis otras redes y en mi canal de Fandus, porque realmente tengo mucho para mostrar. Realmente espero que se suscriban, le den like y por favor, si les gustó, compártanlo, me ayudarían bastante. En fin, por favor, no sean malitos. En fin, mi nombre es Taiyo Crystal y les mando a todos un gran abrazo y hasta otra estrellada noche u otro día soleado.